Nuestro grupo es el grupo número 4, vamos a hablar de la actividad 3.2, dificultades y errores, integrantes del grupo Liliana León, Dixie Rodríguez y quien les habla Consuelo Ávila. Nuestro tutor es Oscar Becerra. El tema, solución de ecuaciones cuadráticas con raíces reales con una incógnita. El contenido de nuestra presentación lo dividimos en 7 partes: revisión bibliográfica, listado de errores asociados al tema, dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las matemáticas, dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático, ejemplos representativos de algunos errores, modificaciones a expectativas de aprendizaje de tipo afectivo y referencias. En cuanto a la revisión bibliográfica, quisimos consultar varias fuentes que nos informaran acerca de algo más de aparte de los apuntes sobre dificultades y errores. Encontramos algunos autores que son mostrados aquí: Mochovitz, Hadar, Sabatsky e Ibar. Ellos categorizan los errores en 5 aspectos principales: los datos mal utilizados, la interpretación incorrecta del lenguaje, las inferencias no válidas lógicamente, los teoremas o definiciones deformados, la falta de verificación en la solución y los errores técnicos. Gallardo y Rojano hablan de 2 categorizaciones: el significado de las letras o de las variables y el reconocimiento y uso de estructuras que de la aritmética a la álgebra cambian. Socas, que es el sugerido en los apuntes, habla de 5 categorías principales, de las cuales nos sugieren únicamente tomar las 2 primeras. Algunos errores asociados al tema. De la lista muy grande que encontramos, llevamos ya 45 errores, únicamente quisimos tomar unos cuantos de muestra. Entonces, por ejemplo, el confundir las características que deben tener las ecuaciones cuadráticas para ser completas y a la vez para ser incompletas. Le falta considerar la factorización como método de solución de ecuaciones, y asimismo le falta considerar cada uno de los métodos para solucionar las ecuaciones. Operan incorrectamente los términos algebraicos, confunden los parámetros a, b y c dentro de una ecuación cuadrática, transponer incorrectamente los términos en el espejo de una incógnita, adaptar un problema a un modelo matemático que no le corresponde y extraer incorrectamente datos conocidos y desconocidos en una situación problema. Bien, en cuanto a la categorización de las dificultades, entonces la primera categoría, que son las asociadas a la complejidad de los objetos en matemáticas, nosotros las subdividimos en 3 dificultades principales. La primera es la dificultad para realizar operaciones con expresiones algebraicas. La segunda es dificultad para interpretar correctamente el lenguaje algebraico. Y la tercera es la dificultad para identificar la estructura y los elementos de una ecuación cuadrática. Cada una de estas dificultades pues tiene sus errores asociados. Dificultades asociadas a los procesos matemáticos las subdividimos en 2 dificultades: la dificultad número 4, que hace relación a la dificultad para aplicar el método apropiado en la solución de una ecuación cuadrática, y la dificultad para relacionar situaciones problema con ecuaciones cuadráticas. También cada una de ellas tiene sus errores asociados. Nosotros realizamos un pequeño trabajo de aula en donde colocamos algunas tareas prototípicas que ya habíamos planteado en el módulo anterior, en la actividad anterior, para que los chicos lo resolvieran. Fue dirigida a chicos que están empezando grado 10º, o sea que debieron ver esto el año pasado. Algunos errores que encontramos pues tienen que ver también con la falta de, no se acuerdan bien qué fue lo que vieron el año pasado, pero algunos concuerdan con lo que nosotros escribimos en el documento, y por lo menos encontramos que concordamos o tenemos en común el error 17, el error 1, el error 2, el error 41. El error, por ejemplo, 17 hace relación a confundir los parámetros a, b y c dentro de una ecuación cuadrática. Esta tarea prototípica es la 1.1, que también está relacionada con nuestro objetivo 1. Recordemos que el objetivo nuestro 1 hace relación a pasar del lenguaje algebraico al lenguaje del verbal al algebraico y viceversa. Entonces, en este cuadro pues resumimos, les poníamos varias ecuaciones incompletas y completas, ellos tenían que decir cuál de ellas era cuadrática, algunas también son lineales, y tenían que identificar en ellas cuál era el coeficiente a, b y c. Los errores que encontramos pues son confundir los coeficientes con todo el término en general,
no saber que, por ejemplo, si la x al cuadrado, el término al cuadrado está escondido, no es una ecuación cuadrática. En el segundo ejemplo representativo que encontramos se refiere al objetivo número 2, que hace relación en sí a responder o a resolver la ecuación cuadrática por varios métodos. En ella encontramos, o en esta actividad encontramos varios errores asociados, corresponden a los que nosotros planteamos en el listado, E5, E6, E7. Entre ellos le falta considerar la fórmula general como método de solución, o le falta considerar la factorización como método de solución. En este caso ellos acuden únicamente a desarrollarlo por fórmula general, los demás métodos no los toman en cuenta, y al resolver la fórmula general tienen errores meramente algebraicos o de operatividad algebraica. El ejemplo número 3 es el relacionado con el objetivo número 3, que hace referencia a la solución de problemas mediante ecuaciones cuadráticas. En esta tarea el estudiante tenía que, mediante un área planteada que le daban el largo y el ancho de un rectángulo, él tenía que encontrar o plantear la ecuación y solucionarla. Entonces vemos la dificultad, por ejemplo, para relacionar los datos que encuentra en el problema, que son el error 19, el error 20, a su vez incorrectamente los coloca en la ecuación, y por último pues también plantea errores ya mencionados como son la transposición de términos y desarrollos algebraicos. Las modificaciones que hicimos respecto a este trabajo con respecto al anterior, por ejemplo, en primer lugar son las en cuanto a los objetivos. En el objetivo 1 cambiamos el verbo convirtiéndolas por transformándolas. Agregamos la palabra viceversa, ya que el proceso también se podía hacer en ambos sentidos, es decir, pasar del lenguaje verbal al algebraico y viceversa. El objetivo nos queda así: identificar las distintas representaciones simbólicas de las ecuaciones cuadráticas, transformándolas del lenguaje verbal al algebraico y viceversa. En el objetivo 2 se quitó el proceso de cómo resolver las ecuaciones por creer que en el objetivo no se debe hacer este tipo de explicaciones. Y en el objetivo 3 se quitó el proceso de verificación, ya que al resolver un problema es obvio que el estudiante tenga que verificar la respuesta. Las modificaciones en cuanto a las expectativas de las tareas prototípicas, de los conocimientos previos y de las capacidades, fueron varias. En general aquí ponemos algunas de las que vemos más representativas. Por ejemplo, modificamos la disminución de ciertas instrucciones en las tareas, ya que algunas tareas tenían incisos A hasta el F, hasta el G, hasta el H, y vimos que por tiempo eran demasiado dispendiosas para el estudiante. El cambio también en la redacción en forma de tuteo. En algunas tareas nosotros aplicamos el usted, en otras aplicamos el tuteo, entonces generalizamos, nos parece más cercano el tuteo. También por sugerencia de nuestro tutor. En cuanto a los conocimientos previos, se cambiaron los verbos, y esto en general, muchos de los verbos nosotros no los dejamos tan evidentes, entonces los cambiamos también para que sean más evidenciables respecto a las tareas. Se adicionaron algunos conocimientos previos que tienen que ver con progresiones, y en cuanto a las capacidades se eliminó la 42, no era relevante, y la 44 también porque tenía que identificar problemas y nuestro trabajo es resolverlos y no identificarlos. Las referencias nos ocupan ya 2 páginas. Gracias.